Hola divinas y divinos, bienvenidos al canal de Greta con Garbo, aunque yo no me llamo Greta. Y hoy divinas y divinos estoy muy contenta porque por fin Estilvana me ha mandado una cajita de forma gratuita, me han hecho influencer y me han dado un código de descuento para todos vosotros que os voy a dejar aquí y en la cajita de información y es INF105 Greta. Esta primera caja que me han enviado consta de estos 6 productos, 3 son de la marca Heimis y 3 son de la marca Biplane. De todos estos productos únicamente he probado uno de ellos y como no sé demasiado y esto es una presentación de producto, he decidido que lo que vamos a ver son las texturas de los productos hoy. Y el primer producto que me ha mandado Estilvana de forma gratuita a cambio de mi reseña honesta, ya sabéis que yo siempre digo lo que opino de los productos, pues es el bálsamo All Clean Ball de Heimis, que da la casualidad que lo compré anteriormente y lo tengo en uso, así que de este producto sí que os puedo dar mi opinión ya. Es un producto de 120 mililitros, tiene una sobretapa, lleva su propia espátula y ahora vamos a ver la textura. ¿Veis? Ya lo tengo a la mitad prácticamente. Para ver la textura vamos a coger, no me lo voy a aplicar en la cara obviamente, pero lo vamos a ver en las manos. Lo primero que tengo que decir es que el olor es delicioso. Para mi gusto huele muy bien, riquísimo. Es un olor así como floral y a mí desde luego me encanta, es suave pero me gusta. Esta es la textura del bálsamo, como veis. Ya sabéis que los bálsamos los tenemos que hacer siempre fundir entre las manos antes de aplicar y entonces se convierte en el aceite. Aquí veis las manos completamente con el aceite fundido, es un momento porque se funde a la temperatura de la piel y una vez que tengáis esto así, en este momento os tendréis que masajear la cara y luego a continuación lo que tenéis que hacer es emulsionar con un poquito de agua. Tengo aquí preparado un bol para que veáis que este producto emulsiona perfectamente, se transforma en una especie de líquido blanquecino, que es lo que pasa cuando los aceites y los bálsamos emulsionan de forma correcta. ¿Veis? Quizás no sé muy bien, me falta un poco más de agua porque me he puesto mucho bálsamo, pero esto sería como lo tendríais que quitar, emulsionando y luego enjuagando la cara, sin más. Así que este producto, que es el único que os puedo recomendar de momento, porque es el único que he probado y me gusta. Y el siguiente producto que me ha mandado también de la marca Heimis es una espuma de limpieza, se llama All Clean Green Foam. 5,5. Es el pH adecuado para las espumas que te pones en la piel porque es el pH de la piel. Este producto es vegano y cruelty free y ahora vamos a ver qué tal huele, cómo es su textura, que es lo máximo que os puedo decir de momento. Sirve para todo tipo de pieles y básicamente es una espuma que dice que sirve para controlar la irritación, es calmante y además controla la grasa y disminuye el tamaño de los poros. Este es el bote, tiene 150 mililitros. Viene precintado, como prácticamente toda la cosmética coreana. Vamos a quitarle el precinto y vamos a probar un poco la textura y el olor. Es un gel prácticamente transparente, un poco blanquecino pero muy poco. Voy a añadir agua y vamos a ver cómo. No huele a nada además, absolutamente a nada huele, al menos yo no lo percibo. Pues he cogido un poquito de agua de un cuenco que tengo por aquí. Las primeras gotas no hacen mucha espuma, vamos a seguir añadiendo agua a ver cómo va. Pues no parece que haga mucha espuma. Vamos a ver un poco más.
más de agua. Bueno, es más bien un gel que se convierte en una especie de crema limpiadora. Espuma hace poquita. ¿Veis? Y nada, sigue sin oler prácticamente a nada. Y bueno, si no os gustan las texturas que tengan mucha espuma, pues esta podría ser adecuada para vosotras. Y seguimos este haul de Stilvana con el tercer producto de Heimis que me han enviado. Se trata de unos parches para los ojos de hidrogel. Son los de rosa búlgara, Bulgarian Rose Water. Lleva 60 parches y según la marca sirve para antiarrugas, blanqueamiento de debajo de los ojos y también sirve para hidratar. Aparte de la rosa búlgara he visto que llevan centella asiática, que siempre está bien. Aquí tenemos la caja y os voy a enseñar hoy un truco que hago yo con los parches. Ahora veréis. Bueno, lo primero es decir que lleva su espátula para coger los parches. Podéis intentar separarlos con esta parte de aquí o esta parte de aquí. Y tiene su tapa de protección. Vale, os digo a qué huele. Huele a rosa, pero no un olor insoportable. Ya sabéis que a mí el olor a rosa no me gusta. Este se puede soportar. Y la esencia que lleva, no quiero inclinar mucho por si se cae, pero es como espesita. Y ahora os voy a enseñar un truco que hago yo con los parches de los ojos. Voy a coger uno con la espátula. Oh, son bastante gruesos estos parches. Sí, bastante gruesos. A ver si se ven. Creo que sí. Cuando yo me voy a poner el parche, resulta que esta punta de aquí siempre se me metía en el lagrimal y me molestaba un montón. Y entonces alguien me dijo un truco que a partir de ese momento uso siempre, y es que con la uña le parto el final y lo dejo liso. A ver si se ve. Y entonces ya cuando me lo pongo, pues ya no sube la punta a meterse dentro del ojo. Aprovecho que estoy enseñando estos parches para enseñaros este truco, por si os pasa lo mismo que a mí, que se os mete la punta de los parches dentro del lagrimal. Y ahora nos quedan los 3 productos de Biplane y vamos a empezar con otra espuma limpiadora que me han enviado desde Stilvana. Es una espuma limpiadora cruelty free, contiene 80 gramos y la marca dice que es purificante, hidratante y calmante. También tiene un pH equilibrado con el de la piel, se llama Greenful pH Balanced Cleansing Foam. Y ahora vamos a ver cómo funciona la textura y el olor. Este es el producto en sí. Como siempre viene precintado, lo vamos a abrir. Luego ya pondré todas estas cosas en uso y las usaremos directamente en una rutina. Vamos a ver la textura de esta espuma. La textura es diferente, es como densa, es bastante densa. Es un poquito blanco, pero tiene un tono como un poquito verde. Se cayó el tapón. Voy a coger un poco de agua y vamos a ver la textura. Esta huele un poco pues a limpiador, pero muy leve. Es un olor muy leve. Bueno, veo que es mucho más cremosa que la que hemos visto antes, que obviamente era un gel y por eso no era tan cremosa. Esta es mucho más cremosa. O quizás me he puesto demasiada, ya habéis visto. Vamos a ver si hace espuma con un poco más de agua. Sí. Esta espuma es más cremosa y más espumosa. ¿Veis? Pues esta es la textura. Aquí la tenéis. Seguimos con otro producto de la marca Biplane. En este caso es una ampoule. Se llama Biplane Cica Full Ampoule. Es de 30 mililitros y dice que alivia la piel
la calma y también la hidrata y la repara. Viene con gotero, está en powder. Vamos a probar la textura y vamos a comprobar si tiene olor. Como veis es totalmente transparente, no tiene color ninguno. Vamos a probarla en el dorso de la mano. Un par de gotitas. Vamos a ver qué tal la absorción. Es ligera, muy ligera, es una textura muy acuosa y se absorbe bien. No tiene ningún olor a nada. Aquí veis cómo ha quedado la mano. Y bueno, parece una ampolla sencilla de hidratación y también para cuando tienes la piel irritada, pues te la puedes poner día y noche según la marca sin ningún problema. Y para todo tipo de pieles. Y el último producto de los 6 que me han enviado, pues es un protector solar de la marca Biplane. Se llama Clean Ocean Moisture Sunscreen. Tiene SPF de 50 y PA++++, 4 PA. O sea que tiene la protección de las más altas del mercado en este tipo de protectores solares. Vamos a ver la textura, que es lo que... Este venía precintado, pero ya se lo he quitado el precinto. Vamos a ver. Vamos un poquito aquí. Y vamos a ver. De momento parece una crema bastante ligera. De momento no me huele a nada tampoco. Y vamos a ver qué tal. Pues esto promete, chicas, porque fijaos, no queda rastro blanco en un momento. Deja un acabado jugoso. Sigue sin oler a nada. Pensaba que al masajearlo igual dejaba un poco de aroma, pero no. Pues lo voy a empezar a probar este protector y os voy a decir qué tal, porque de momento la verdad es que pinta muy bien. La crema es súper ligera, no ha dejado nada de rastro blanco, ya la veis enseguida, y deja una textura jugosa, que son las que a mí me gustan. Y ya hemos acabado este primer haul de Stilvana que me han mandado ellos. Ya sabéis que hay otros hauls de Stilvana, pero esos los había comprado yo, incluyendo el regalo de Navidad de este año. Y dejadme en comentarios qué os parecen los productos, si tenéis alguno, si queréis probarlos, ya sabéis, en la cajita de comentarios. Y por hoy nada más. Ya sabéis, activa la campanita si no quieres perderte ningún próximo vídeo. Muchas gracias por verme. Como so. Y adiós. ¿No estás suscrito? No, ¿cómo era? No me acuerdo. Masajearos la cama.